un hermano a través de las redes sociales me pregunta sobre la naturaleza o la importancia que da la Iglesia a los protoevangelios, ¿no? Recuerden este nombre porque de esto es lo que voy a tratar, de los protoevangelios. Y este hermano debe haber leído un libro o haber buscado en alguna página en internet y se ha enterado de un evangelio apócrifo que también le llaman el protoevangelio de Santiago, ¿no? Vamos a aclarar los términos antes que nada para que aclaremos este tema sobre qué cosa significa apócrifo o qué significa protoevangelio, ¿no? La palabra protoevangelio viene de el griego protos, que significa primero, el primero, y evangelion, que significa buena nueva, ¿no? Como sabemos, la palabra evangelio significa buena nueva. Entonces, básicamente significa la primera buena nueva, ¿no? ¿De dónde aparece la primera buena nueva? Y la primera buena nueva, es decir, el primer anuncio de un Mesías, lo encontramos nosotros en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, en Génesis 3.15. Y en Génesis 3.15, ¿qué episodio es? Acuérdense, el capítulo 3 del Génesis es el del pecado original, ¿no? La mujer que se acerca al árbol, la serpiente que la seduce, la mujer que comparte el fruto prohibido con el hombre, los dos que caen, Dios que los encuentra escondiéndose en el bosque, que saben ahora que están desnudos, y esto llega hasta el versículo 15, es, digamos, todos los versículos del capítulo 3, llega al versículo 15 en el cual Dios promete que a la serpiente, cuando se dirige a la serpiente, le dice: yo pondré enemistad entre tu linaje, o sea, tu descendencia, y la suya, ¿no? Tú le atacarás, ella, o sea, es el linaje, su linaje, su descendencia, la descendencia de la mujer, te pisará la cabeza mientras tú le acechas el calcañar o el talón, mientras le acechas el talón, ¿no? Entonces, ella te pisará la cabeza. Entonces, San Ireneo de León, ese gran padre de la Iglesia, y San Justino Mártir, otro gran mártir de la Iglesia en el siglo II, por ahí por el 135, el año 135, año 145, ¿no? En ese rango, es decir, muy temprano en el cristianismo, el año 135, no 1135, sino 135, es decir, a 100 años del nacimiento de Jesucristo. Señalan que esta es la primera profecía de un Mesías, tan temprano en las Escrituras como es en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Y este es el pasaje que llaman el protoevangelio, es decir, la primera buena nueva, que promete una descendencia, alguien que desciende de la mujer, que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces, ese es el protoevangelio, punto. En la tradición católica, a eso le llamamos el protoevangelio. Ahora, dicho esto, más o menos por esa misma fecha, alrededor del año 145, es decir, estamos hablando unos 50 años después del último de los evangelios, ¿no?, y del Apocalipsis, existe un supuesto evangelio, entre comillas, de Santiago, que por su antigüedad y porque se refiere al nacimiento de la Virgen María, se remonta al nacimiento de la Virgen María, ¿no?, es conocido con el nombre de, entre comillas, el protoevangelio de Santiago. Entonces, el hermano que nos escribe ha confundido este nombre de, entre comillas, minúscula protoevangelio de Santiago con el protoevangelio en la tradición católica, que es ese pasaje de Génesis 3.15, ¿no? Entonces, el protoevangelio de Santiago, entre comillas, es un libro apócrifo, ¿no? ¿Qué cosa significa que es un evangelio apócrifo? Es un evangelio que no ha sido aceptado por la Iglesia como revelado. Entonces,
¿Qué significa? Que no le escribió Santiago, el apóstol, ¿no? Que lo único que la iglesia reconoce de Santiago es las cartas de Santiago. Punto. Este Evangelio de Santiago, entre comillas, o protoevangelio de Santiago, es simplemente reconocido como un episodio histórico. Es verdad, se escribió, alguien lo escribió. No fue Santiago, fue un tipo que como sucedía con varios de los evangelios apócrifos, tomaban el nombre Evangelio de Jesús, Segundo Evangelio de Juan, ¿no? O utilizaban el nombre de algún apóstol o de algún personaje de la Sagrada Escritura creíble, para tratar de darle credibilidad a estos evangelios que son en realidad narraciones de la tradición, ¿no? Entonces, de este protoevangelio de Santiago salen los nombres de Joaquín y Ana, por ejemplo, ¿no? De que ellos eran los abuelos de Jesús, los papás de la Virgen María. Y en la iglesia se acepta esta tradición y se celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Entonces, este amigo que ha tropezado con el Evangelio de Santiago, y de pronto ha tropezado, y que no conoce el complejo contexto bíblico, ¿no? Y del canon de la Biblia, es decir, de cuáles son los libros aceptados por la Biblia católica, pregunta ¿por qué la Iglesia Católica acepta puntos del Evangelio apócrifo de Santiago, como los padres de la Virgen María, su nacimiento milagroso, su consagración en el templo, entre otros puntos? No, no, hermano, te has equivocado. La Iglesia no aprueba nada del Evangelio apócrifo, de ningún Evangelio apócrifo, ni el de Santiago, ni ningún otro, ¿no? Hay un famoso Evangelio de Judas también que en cada Pascua de Resurrección que celebra la Iglesia, siempre algún periódico saca a resucitar el Evangelio de Judas que dice tal cosa, ¿no? Y que es otro Evangelio apócrifo de los numerosos que se escribieron. Es más, los libros apócrifos, los Evangelios apócrifos, son más que los 4 Evangelios, son más de 4. Entre los apócrifos, la Iglesia desde el primer momento ha aceptado los 4 evangelios, y después eso fue definido muchísimos años después, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. ¿Por qué? Porque había que distinguirse de los protestantes. Era la primera vez que un grupo colectivo decía: estos libros sí son verdaderos, estos otros libros no son verdaderos, ¿no? Entonces, ahí es cuando se definen el canon bíblico, pero este canon bíblico ya venía desde la larga tradición, desde principios del cristianismo, cuáles libros eran auténticos y cuáles no. Entonces, la tradición nos trae los nombres de San Joaquín y Santa Ana, y por eso lo celebra la Iglesia, la tradición. Resulta que el Evangelio apócrifo recoge también esa tradición y en consecuencia coincide con la tradición. No es que la Iglesia basa sus argumentos en que están en el Evangelio de Santiago. Ese no es el argumento. El argumento es que nos los ha traído la tradición. Y en la tradición han subsistido estos nombres. No han subsistido los nombres de los papás de San José, por ejemplo, ¿no? Y hay evangelios apócrifos que los nombran. Entonces, lo que la tradición ha aceptado, eso es lo que ha llegado a la Iglesia. Tradición, Sagradas Escrituras, fuente de la revelación. Entonces, es importante que este hermano, porque se ha tropezado con Santiago, que resulta que coincide con algunas cosas que la Iglesia dice, eleva el dedo y dice: ¿por qué la Iglesia aprueba un evangelio apócrifo? En consecuencia tenemos que creer en el evangelio apócrifo. No, hermano, no tiene nada que ver. Es como un concertista de flauta que toca varias notas, y un burro que sopla la flauta y le achunta, le pega a la nota que tocaba el concertista. Entonces decimos: oye, ¿por qué el concertista utiliza música del burro? No, el concertista ha hecho su música y el burro resulta que sopló y por casualidad le acertó, ¿no? Entonces, ojo,
la Iglesia no desprecia el valor histórico de estos evangelios, los reconoce como evangelios que acontecieron, es decir, que en esa época se discutían esos temas. Y por eso alguien se tomó el trabajo de escribir un libro con su propia imaginación, con sus propias creencias, y lo quiso hacer pasar en la época como fake news, lo quiso hacer pasar como un libro auténtico, auténticamente de Santiago, del apóstol, del discípulo, y que en consecuencia hacer creer a la gente que era uno de los libros revelados. Pero el cristianismo muy temprano separó la paja del pasto, ¿no? Muy temprano. Entonces es importante entender que si el hermano, cuando dice los protoevangelios, entre comillas, habla en plural, se está refiriendo a los evangelios apócrifos. Sí, los evangelios apócrifos son libros que no son verdaderos, que no pertenecen al canon, que la Iglesia no los considera revelados, que los cristianos no los consideramos revelados, no los consideramos que tienen nada que ver con el tema bíblico, pero que tienen un valor histórico, muestran no algo que pasó en la realidad, como uno de los evangelios de la niñez de Jesús en Egipto, que según esto Jesús se la pasaba haciendo con el barro del río Nilo, ¿no? Se la pasaba haciendo palomitas, la soplaba y les daba vida, ¿no? Este desperdicio de divinidad, digamos, de que Jesús se entretenía con su poder de ser Dios, ¿no? Absurdo. La Iglesia no acepta que eso es verdad, ¿no? Y está en uno de los famosos evangelios apócrifos. Entonces, ¿no? La Iglesia reconoce, sin embargo, que en esa época había esa imaginación, había esa creatividad, y esa es la razón por la cual tenemos que el Papa Benedicto XVI, en alguno de sus discursos, ha hecho mención a los evangelios apócrifos, a algún evangelio apócrifo. No lo ha citado, no ha dicho en el evangelio apócrifo tal, capítulo tal, versículo tal, no. Simplemente porque la Iglesia nunca le asignó ni capítulos ni versículos, porque nunca lo consideró un libro legítimo. Pero sí dan un dato histórico importante, ¿no? Entonces, para los teólogos de la talla de Benedicto XVI, que conocen tanto, saben cómo estos datos históricos se insertan dentro de la tradición divina, ¿no? Y pueden darse el lujo de mencionarlos porque tienen esta potente formación teológica. Pero ese es el Papa Benedicto, pues. Los papas benedictos, o sea, los cardenales Ratzinger aparecen uno cada 3 generaciones, ¿no? Entonces, esa es la verdad, hermano. Entusiásmate con el protoevangelio. El protoevangelio es Génesis 3:15, ¿no? Y tu interés por uno de los evangelios apócrifos es una cuestión interesante, pero para nosotros los católicos de a pie, que no somos el cardenal Ratzinger, mejor es concentrar nuestros esfuerzos en conocer de la Sagrada Escritura, en conocer los textos de la Sagrada Escritura y conocerlos bien, ¿no? Los grandes santos leyeron la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, en un número incansable, interminable de veces, ¿no? Los católicos leemos las Sagradas Escrituras constantemente, porque siempre siguen siendo una fuerte inspiración, cosa que no sucede con un evangelio apócrifo, porque no fue inspirado. Que tengas un buen día.